Nos acompaña el doctor Paul Moret O'Brien, presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bucomaxilofacial, y precisamente deja abierta una pregunta, y por eso el comentario que hacíamos al entrar en este segmento sobre el equipo multidisciplinario, en donde intervienen diferentes especialistas para la evaluación y el tratamiento de estos pacientes. En el caso de la apnea obstructiva del sueño, ¿cuál es la solución o cómo conforma el tratamiento el especialista en cirugía bucomaxilofacial? Ok. Lo primero que hay que tener claro es que esta condición, porque es un síndrome no es más que un conjunto de características que definen una condición como tal. Se trata, ¿ok? Hablar la palabra voy a curar una apnea es bastante osado, porque como es algo que puede tener, una exacerbación de una de las características, puede volverse a presentar, Muy ¿ok? bien. Ahora bien, el abordaje tiene que ser dentro de eso multidisciplinario, bien planificado. Inicialmente, ¿qué tenemos que tener? Apertura, tenemos el diagnóstico ya. Vamos a poner que el paciente tiene una obstrucción a nivel de la zona mandibular y de la lengua. Necesitamos que ese paciente respire. Entonces, inicialmente hay la posibilidad, después del diagnóstico, de utilizar en el momento, dentro de ese abordaje multidisciplinario, con la ayuda de un odontólogo restaurador, la colocación de un aparato llamado DAM, que es un dispositivo de avance mandibular, que es bueno tenerlo claro. Esto no corrige la apnea y la literatura científica es bien clara en que el paciente termina abandonando este tipo de dispositivos, por una Es cuestión lógica. incómodo. El dispositivo lo que busca es la proyección anterior, o sea, llevar la mandíbula hacia adelante y la lengua hacia abajo. La FDA, en los Estados Unidos, igual la Unión Europea, tiene registrado más o menos unos 17 aparatos. Y hay en el mercado, uno simplemente hasta en las redes, hasta en Google lo puede observar, que hay aproximadamente más de 150 tipos de aparatos. ¿Ok? Básicamente lo que busca, todos buscan lo mismo. Es una férula que proyecta la mandíbula hacia adelante y en algunos de los diseños lleva la lengua levemente hacia abajo. Lógicamente, al llevar la mandíbula hacia adelante va a haber una apertura de la vía aérea, esa vía aérea que puede tener un diámetro aproximado por el cuadro de apnea de unos 6-7 milímetros, llevarla a algo parecido a lo que sería la distancia anteroposterior que es considerada normal en un paciente, que es aproximadamente unos 9 milímetros, más o menos 2. Por ¿Ok? ejemplo, si un paciente tiene una mala mordida, tiene una mordida que no le corresponde, podría también originar lo que sería la apnea obstructiva del sueño. Sí lo puede originar y lo estaba viendo ahorita en un caso que están proyectando. O sea, hay una paciente que está en muy buen peso, una paciente que tenía un cuadro de apnea asociada, en este caso, a ese desequilibrio dentofacial que ella presentaba. En el momento que tiene ese desequilibrio dentofacial, hay una consecuencia con esa topsis de todo el tejido, de todo ese componente de músculos suprayoideos, de todo ese componente de muscular y de tejidos blandos, que en el momento que hay la corrección quirúrgica, ese avance maxilomandibular, en el caso de que es realizado por nosotros, por los cirujanos maxilofaciales, hay una proyección hacia adelante y hacia arriba. O sea, cuando nosotros vamos a la resolución quirúrgica dentro de ese tratamiento multinivel, que es básicamente el como se denomina la atención contemporánea o el abordaje contemporáneo de este problema, o sea, ya vamos a la cirugía, ¿no? El avance maxilomandibular disloca los tejidos hacia adelante, hay un cambio en el plano oclusal, en el plano de mordidas, en la unidad oclusal, con una rotación antihoraria y, lógicamente, todo esto al avanzar, abre la vía aérea. Entonces, una operación en donde se corrija la mandíbula podría mejorar los síntomas de la apnea obstructiva del sueño. Podría mejorar y en la literatura científica está bien claro de que mejora aproximadamente entre el 80 y 90%. ¿Existe alguna mordida ideal o que deberíamos tener o por eso existe cada diferentes tipos de mordida? Mira, todo es individualizado en el paciente, o sea, pensar en el tipo de mordida, hablando del tema de apnea obstructiva, no cabría mucho el término como tal, cabría más la estabilidad que tenga esa mordida posterior a un avance maxilomandibular. De ahí nuevamente la importancia de que para poder uno avanzar a realizar ese avance o esa cirugía donde corregimos con osteotomías la posición de los maxilares, debe haber una estabilidad oclusal, una estabilidad en la mordida por medio de una ortodoncia prequirúrgica. Se podría utilizar ortodoncia y también ir a quirófano en caso de Debe, ser debe ser necesario. siempre de esa manera. Siempre. Sí, es lo correcto. De todas maneras, hago énfasis en que todo caso debe ser individualizado, porque hay casos de apnea, como por ejemplo, donde haya una atopsis palatina,
donde en ese caso una intervención que es realizada por otorrino, no es por nosotros, como puede ser una faringoplastia lateral o una ubuloparato faringoplastia, sé que suena medio trabalengua, pero es el nombre, realmente corrige también aproximadamente el 70% de los casos cuando es una topsis o una apnea asociada a la región como tal retropalatina. Sí, le pregunto esto porque podría estar asociado o ser como es multidisciplinario, también existen múltiples factores que originan lo que Correcto. sería la apnea obstructiva y se llama obstructiva por eso, porque puede obstruir las vías respiratorias y todo el proceso que hace esto con la oxigenación. Entonces, por eso le consultaba sobre la operación en la parte de la mandíbula para que mejore lo que serían estos síntomas y inclusive los pacientes podrían tener que necesitar varias intervenciones, tanto del otorrino como del cirujano bucomaxilofacial. ¿Podría existir varios tratamientos quirúrgicos en este paciente? Bueno, pudiera ser, pero lo que nosotros buscamos en esa definición del protocolo individualizado para ese paciente es tratar de realizar todas las intervenciones en un mismo acto quirúrgico, básicamente, Estaría el especialista en cirugía bucomaxilofacial y en el otorrino. conjunto con el otorrino en ese mismo quirófano para hacer todo el procedimiento necesario. Por eso Correcto. usted habla de la planificación del protocolo de ayuda a este paciente, Y ¿no? la individualización, porque fíjate, llega un paciente en este momento con una apnea obstructiva y mientras hay la planificación, cabría perfectamente el utilizar un dispositivo de avance mandibular, cabría el utilizar un CPAP, que es un aparato, que eso es en sus siglas en inglés, es un aparato de presión positiva. Pero vamos al punto nuevamente, en otros países es importante y dentro del protocolo para que inclusive las compañías de seguro aprueben la cirugía, que es una corrección evidentemente definitiva porque estás ya llevando y dislocando los tejidos de manera permanente. Pero ese aparato, que no es más que una máscara, que puede ser nasal o oral, nada más, o la combinación de ambas, es una máscara que el paciente utiliza para dormir. Entonces yo a veces hago la analogía como Lord Vader en las Guerras de las Galaxias. O sea, imagínate que estás durmiendo y oyes un ruido y te volteas y ves a tu pareja con una máscara, con una escafandra de buceo. ¿Realmente soluciona el problema? Sí, porque tenemos oxígeno, presión positiva. Pero eso es la razón de por qué en revisiones sistemáticas, en la literatura científica, es bien claro que el paciente termina abandonando la utilización del CPAP. Y esto es importante y eso me motivó también, te lo quería comentar, Daniela, de por qué voy a colocar a disposición una carpeta con un código QR para que puedan descargar la literatura científica. Y esta carpeta con este código QR, ¿en dónde se puede conseguir para que esas personas que nos están viendo y estén interesados en ahondar más sobre la apnea obstructiva del sueño lo puedan hacer? Bueno, la van a tener a disposición tanto en la red institucional de nosotros, del Centro Médico Docente de la Trinidad, que es Maxilofacial CDMLT, como en mi red personal, que es mi nombre, ¿no? @ doctor Paul Moret, o sea, Paul Maurete, y lo van a tener disponible. Porque es importante poder entender un poquito esto. Sí, y le quería preguntar con respecto al uso de este dispositivo o máscara, como lo dice, en la parte psicológica del paciente y también en la parte de aceptación por parte de la pareja, porque usted nos explicaba que debe ser bastante complicado dormir con la pareja y tener que tener esta imagen con esta máscara. ¿Cómo es el impacto psicológico en la persona y en la pareja con respecto a la utilización? Bueno, sin caer en conflicto de interés con los distribuidores de Sí, estos claro. aparatos, realmente termina siendo un fracaso. Termina siendo un fracaso, no lo digo yo soy muy insignificante con la literatura científica. Hablamos de la literatura científica y son revisiones sistemáticas, inclusive la biblioteca Cochrane de medicina y odontología basada en evidencia, hay unas grandes revisiones donde es claro que el paciente termina abandonando. Y se lo llevamos al sentido común, dormir con una máscara de buceo y que tu pareja se voltee muy amorosa y te vea como un submarinista no es agradable. Entonces al final el paciente termina abandonando, sin contar los problemas que causa esa presión positiva de oxígeno, que lo podría explicar mucho mejor un otorrino que yo, como el resequedad en lo que es las mucosas, tanto nasales como oral, y problemas derivados de esa presión positiva de oxígeno como tal. ¿Cuáles serían esas últimas recomendaciones que le puede dar a las personas que nos están viendo la tarde de hoy y que probablemente un familiar o ellos mismos puedan estar sufriendo de la apnea obstructiva del sueño? Buscar ayuda. Hoy en la mañana se lo comentaba a un paciente que vino por un problema totalmente diferente, pero cuando tomo su historia en la institución donde yo trabajo, las historias son centralizadas, veo que la última consulta que tuvo fue con un otorrino y cuando leo ronquidos, que tiene problemas para dormir, veo su índice de masa corporal
y sé que él me está viendo, le dije que viera el programa y se lo comentaba hoy. Fíjate que viniste por una causa totalmente diferente, pero tienes un problema de apnea. Cuando vimos las imágenes, las radiografías se veía. Entonces es importante, no se queden con esa inquietud, investiguen, asistan, tengan una evaluación multidisciplinaria, no oigan una opinión, oigan varias, sino quedan totalmente claros con el tema y conversen con su profesional, siéntanse a conversar, no solamente ustedes, junto con sus familias, porque tenemos un núcleo familiar alrededor que es importante discutir y entender la magnitud de los problemas. Muy bien, doctor. ¿Nos podría indicar nuevamente las redes sociales y vía de contacto? Bueno, pueden contactarme por doctor Paul Maurete, al final con doble TE, y por Maxilo CDMLT, las siglas del Centro Médico Docente de la Trinidad, donde estamos a la orden. Igual están a la orden no solamente mi persona, sino todos los profesionales debidamente registrados en el país como cirujanos bucales y maxilofaciales y cirujanos bucales en las redes sociales y en la página web de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bucomaxilofacial. Queremos agradecer la presencia del doctor Paul Moret O'Brien, que nos acompañó la tarde de hoy, presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bucomaxilofacial. De esta manera ponemos punto final a la presente emisión de Noticias Globovisión Salud, deseándoles una excelente tarde. Gracias. ¿Sí? Que se cuiden.